Hola queridos MOS, bienvenidos a un nuevo tema de materia oscura. Hoy, por la puerta grande, volvemos a uno de mis asuntos favoritos, los agujeros negros. Y no cualquier agujero negro, sino los agujeros negros que hay en los centros de las galaxias, los agujeros negros supermasivos. Y es que, por primera vez, un equipo de investigadores ha captado los poderosos vientos de radiación que emiten esos agujeros negros y que se extienden por las galaxias en las que habitan y agitan las nubes de gas y polvo de la galaxia, que sabéis que es la materia prima con la que se forman nuevas estrellas, y por lo tanto las comprimen y hacen que al comprimirlas se enciendan muchas nuevas estrellas. Es decir, que el agujero negro es verdad que su fuerza de gravedad gigantesca está atrayendo a todo lo que hay en la galaxia, de hecho la obliga a girar alrededor y se va comiendo todo lo que se le pone a tiro. Pero también es verdad que está propiciando el nacimiento de nuevas estrellas, de nuevo material. Así a primera vista, a todos nos ha pasado. Lo primero que nos da por pensar a todos es que esos enormes agujeros negros supermasivos pues son un peligro para las galaxias en las que viven, ¿no? No en vano esos monstruos enormes primero atraen toda esa materia con su enorme gravedad y luego devoran sin contemplaciones cualquier cosa que se les ponga a tiro, ya sea una nube de gas, estrellas, planetas, lo que sea, ¿no? Pero durante la 244 reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense, un equipo de investigadores ha presentado un hallazgo sensacional. Y es que esos agujeros negros, que es verdad que se comen todo lo que pillan, que se lo van tragando todo, también hacen posible el nacimiento de nuevas estrellas. Y eso lo logran, como os he dicho al principio, que os he hecho un poquito de spoiler, lo logran acelerando con esos poderosísimos vientos de radiación el gas interior de las galaxias. Esto es la materia prima para la formación estelar. Los agujeros negros, por lo tanto, dan forma a las galaxias que habitan. Sabéis que cada galaxia se forma con una dotación, con una cantidad de materia prima, que se altera bastante poco a lo largo de la historia de la galaxia. Son como islas en el espacio, están muy separadas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la galaxia tiene la materia que tiene para formar estrellas. Esa materia es mucha, pero evidentemente no es infinita. Y en el momento que ese material para formar nuevas estrellas ya no hay, o queda poco, pues evidentemente la galaxia va formando cada vez menos, hasta que deja de formar estrellas. Y en ese momento decimos que la galaxia muere. Se llaman galaxias muertas a las que ya no están generando nuevas estrellas. Y se conocen muchas, ¿vale? ¿Cómo influyen los agujeros negros? Bueno, pues gracias a este viento de radiación que acaban de descubrir, puede hacer las dos cosas. Como os he dicho, puede comprimir esas nubes de gas y hacer que la galaxia vaya generando muchas nuevas estrellas, al mismo tiempo que el agujero negro se va comiendo el material el que tiene más cerca. Pero fijaros, es como el viejo ejemplo del grifo y del sumidero. Abrís el grifo del lavabo y el agua se va por el sumidero y forma una espiral. Esa espiral sería la galaxia y el sumidero el agujero negro. Claro, el agujero negro se va tragando el agua, pero como del grifo sigue saliendo, pues siempre hay más agua para tragarse. Es decir, eso no se acaba ¿hasta cuándo? Hasta que cerramos el grifo. Bien, pues en este caso no hay grifo, pero sí está el propio agujero negro excitando esas nubes de gas molecular para que formen nuevas estrellas, de manera que al mismo tiempo que se va perdiendo material, que el agujero negro se va comiendo partes de la galaxia, pues va generando otras nuevas. Con lo cual, fijaros qué bonito. Esto no significa que la cantidad total de material sigue siendo limitada, sigue siendo la que es. Cuando se acabe, se acabó, ¿no? Pero vamos a ver un poco cómo funciona esto, porque también es posible lo contrario. Es decir, esos vientos pueden, si son demasiado fuertes, esos vientos de radiación, en lugar de hacer este efecto de compresión, lo que pueden hacer es
barrer las nubes moleculares fuera de la galaxia, o sea, expulsarlas de la galaxia, con lo cual están privando a la propia galaxia de su materia prima para formar nuevas generaciones de estrellas. Es decir, la están matando. Es decir, que los agujeros negros, según sus características y según cómo se estén comportando, pueden o resucitar o matar a las galaxias en las que habitan. Los investigadores llegaron a esta conclusión tras comprobar cómo las explosiones de radiación de un agujero negro muy concreto que está en la constelación de Boötes a 13.000 millones de años luz de distancia, casi en el Big Bang. Es un cuásar, en realidad. Un cuásar es un agujero negro muy activo y que, claro, está rodeado. Vamos a ver, al principio del universo, el universo era más pequeño que ahora, ¿no? Evidentemente. Entonces las galaxias que se iban formando al principio estaban más cerca unas de otras y había muchos choques. Eso significa que los agujeros negros del centro de las galaxias tenían acceso a mucho más material del que tienen ahora, por lo tanto eran más activos. Esta actividad puede llegar a ser absolutamente desenfrenada cuando hay muchísima materia muy cerca del agujero negro. Entonces el agujero negro se pone las botas, se pega un festín tremendo, entonces toda la materia empieza a girar violentísimamente, se sobreexcita, se calienta, se vuelve muy brillante por la propia radiación y empieza a emitir dos chorros, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, de energía bestial, que le dan un brillo que los cuasares, estas galaxias, estos agujeros negros tan hiperactivos, son tan brillantes que se ven de una punta a la otra del universo, cosa que no es nada fácil. Fijaros que a esa distancia toda una galaxia entera no es más que un puntito. Bueno, pues los cuasares se ven y se ven bastante bien. Vale, este equipo de investigadores han sido los primeros que han conseguido medir esos vientos de radiación que o bien barren el material del que tienen las galaxias para hacer estrellas, o bien lo comprimen y favorecen a que se formen nuevas estrellas. Y se han dado cuenta de que en esta galaxia en particular, en este cuásar en particular, la galaxia estaba empujando cada vez más rápido, por ahora a unos 16.000 kilómetros por hora, una serie de grandes nubes de gas hacia sus estrellas vecinas. ¿Esto qué quiere decir? Que las estaba comprimiendo allí. En este caso, si podemos pasar una cámara rápida, veríamos que ahí se van a formar nuevas estrellas. Estaba favoreciendo la formación, el nacimiento de nuevas estrellas. Estas observaciones no son casuales, son muy difíciles de hacer. Los científicos, de hecho, aprovecharon datos de 8 largos años de observaciones, ¿no? O sea, repasaron todos estos datos de este cuásar que está en la constelación de Boötes a unos 13.000 millones de años luz, ¿no? El material del disco del cuásar casi siempre cae en el agujero negro y precisamente la fricción de esos tirones continuos hace que el disco se caliente, que se vuelva muy caliente y muy brillante, ¿no? Son realmente luminosos y como hay un amplio rango de temperaturas desde el interior hasta las partes más alejadas, pues emite en todo el espectro electromagnético y son unos objetos muy deseados por los científicos que los buscan ávidamente para estudiar el universo primitivo. Bueno, pues el nombre de este cuásar en cuestión os lo voy a decir una vez por si os hace ilusión, pero los nombres de los cuásares no son nada poéticos. Este se llama SBS 1408 más 544. Ahí queda eso, ¿no? Bueno, pues utilizaron estos datos de más de 8 años y con esos datos rastrearon esos vientos compuestos de carbono gaseoso. ¿Y cómo lo hicieron? Pues un método muy curioso, detectando la luz del cuásar que faltaba. Claro, el cuásar está emitiendo X, está haciendo unas emisiones X. Vamos a medir la luz. Si te falta luz, pues esa luz está siendo absorbida por el propio gas. En la medida que te falta luz, sabes cuánto gas. Bueno, pues por ese método calcularon tanto el tamaño de esas nubes de gas como la velocidad de esos vientos de radiación. Vale, pues sea como sea, es la primera observación confirmada. ¿Por qué? Porque
La existencia de este fenómeno ya se había propuesto con anterioridad, pero nadie había podido respaldar esa idea con datos que fueran fidedignos, ¿no? Pero estos resultados, de los que os estoy hablando ahora, proceden de 130 observaciones de ese cuásar, realizadas durante casi una década, y eso permitió que los científicos estuvieran totalmente seguros del aumento de velocidad que habían detectado. No solamente detectaron esta nube de gas moviéndose, sino acelerando. ¿Y por qué aceleraba? Por la presión del viento de radiación del propio agujero negro. Bien, datos confirmados, y después de confirmarlos, ¿qué? Pues se reconstruye el proceso. Si esos vientos son lo suficientemente energéticos, pues se trasladan, recorren toda la galaxia, tienen ahí un impacto significativo y, claro, dependiendo de las circunstancias, como os decía antes, pueden tener un doble efecto. Si tienen la velocidad justa, o sea, si tienen la fuerza justa, pues pueden suministrar a la galaxia, a esas nubes de gas, la presión que necesitan para comprimirlas y empezar a generar nuevas estrellas, ¿vale? Pero claro, también podrían ser demasiado fuertes y barrer esas nubes, ese combustible, fuera de la galaxia, con lo cual lo que estaría haciendo es robarle la materia prima para que fabricara nuevas estrellas. Ahí se acabaría la producción estelar. En otras palabras, tienen en sus manos la muerte o la prosperidad de las galaxias en las que habitan. Tienen la llave. Bien, estos agujeros negros, evidentemente, son muy grandes, pero comparados con el tamaño de la galaxia, pues son muy pequeños. Pero eso no significa que ambos, el agujero negro y su galaxia, no puedan intercambiar información, no puedan hablar, ¿no? Y esta es una de las formas de hablar. Antes os he dicho que se habían detectado ya muchas galaxias muertas, es decir, que ya no fabrican estrellas, aunque claro, las razones de una galaxia para dejar de fabricar estrellas no siempre son que el agujero negro ha barrido sus reservas de materia prima. También puede ser simplemente que la galaxia está agotando esa materia con la que se formó, ya no tiene más material y por lo tanto empieza a fabricar estrellas cada vez menos, hasta que deja de fabricarlas por completo. ¿Qué sucede en esos casos? Pues sucede que cuando una galaxia ya ha terminado de fabricar estrellas porque ya no hay más nubes de gas para fabricar nuevas, pues el agujero negro se la va comiendo. Tardará lo que tarde, pero se la va tragando poco a poco y al final desaparece. Y si os preguntáis en qué posición se encuentra la nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, pues os diré que siguen naciendo estrellas, pero a una tasa muy pequeña comparada con la de hace unos cuantos miles de millones de años. Veréis, la Vía Láctea nació hace alrededor de unos 10.000 millones de años y durante sus primeros tiempos, durante la primera mitad de su vida, generaba estrellas a un ritmo brutal, absolutamente brutal. Pero desde hace unos 5 o 6 mil millones de años a esta parte, es decir, durante los últimos 3 o 4 mil millones de años, ese ritmo de producción estelar ha ido decreciendo, es decir, cada vez fabrica menos. Y tanto es así que los cálculos de los investigadores han llegado a cuantificar hasta qué punto eso es un problema, porque fijaros, según ciertos cálculos, hasta el 90% de todas las estrellas que nuestra galaxia va a fabricar en toda su vida han nacido ya, es decir, ya están fabricadas. Eso quiere decir que en lo que le queda de existencia, nuestra galaxia solamente va a fabricar el 10% de estrellas que puede fabricar a lo largo de toda su vida. La tasa, pues, de fabricación actual es muy pequeña, muy pequeña. ¿Eso qué significa? Pues que en algún momento esa producción estelar seguirá frenando y dentro de mucho tiempo, no os preocupéis que no lo vamos a ver ninguno de nosotros, pues la Vía Láctea dejará de producir estrellas y nuestro agujero negro, nuestro agujerito negro, que es central, que se llama Sagitario A, que es pequeñito comparado con otros monstruos que hay por ahí fuera, el nuestro solo, comillas, tiene 4 millones de veces la masa del Sol y los hay de 40.000 millones de veces la masa del Sol, o sea, fijaros la diferencia, bueno, pues se la irá comiendo. ¿Qué sucede? Que incluso en los casos en que las galaxias ya no tienen material, puede haber eventos que las resuciten y les infundan nueva vida. Sabéis que las galaxias colisionan unas con otras, chocan. La nuestra
por lo menos la ha hecho 5 o 6 veces y se las ha comido, ha chocado con galaxias más pequeñas, las ha ido absorbiendo. ¿Y eso qué es? Aporte de nuevo material. Y ese nuevo material le vuelve a dar alas, se vuelve a reactivar la producción estelar y ya tiene cuerda para otro rato. Y como esas colisiones las sigue habiendo pues a lo largo de los miles de millones de años, casi continuamente, pues podemos garantizar un futuro bastante despejado para nuestra galaxia. A pesar de que esté dejando de producir estrellas en estos momentos, también está a punto de absorber a 2 galaxias satélites, la pequeña nube de Magallanes y la gran nube de Magallanes. Y en el momento que lo haga ya tendrá material, otra vez tendrá una reserva nueva de material. Los vientos de nuestro propio agujero negro no han podido ser medidos, porque primero, nuestro agujero negro es muy poco activo comparado con un cuásar, y segundo, porque lo tenemos aquí dentro, no podemos, estamos dentro y no podemos. Medimos estos vientos de radiación en los casos más extremos, en los más fuertes, hasta ahí nos llega la tecnología, y son los de los cuásares, que por muy lejos que estén, tienen el poder suficiente para que nuestros instrumentos los puedan detectar. Esta es la historia apasionante que os quería contar hoy, y quedaros con esto. Los agujeros negros parecen y están vestidos de asesinos de galaxias, y es verdad que pueden hacerlo, pero también pueden hacer todo lo contrario, darles la vida, infundirles nueva vida. Así que espero vuestros comentarios, espero que os haya